Para las personas nuevas es un poquito chistoso que hasta que empieza la transmisión, pues empezamos a platicar. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando de lo que es la gnosis del budismo. Es un estudio gnóstico, realmente, pero de lo que es el budismo. Y estamos pues en nuestro quinto día. Y una de las cosas que más me atrae del budismo es que ellos no solamente buscan, porque todos sabemos que ellos aprenden sus mantras, memorizan, hacen sus meditaciones y están repitiendo mantras. Muchos de ellos tienen que aprender pues libros enteros o enseñanzas enteras pues a la memoria. Pero una de las cosas que llama mucho la atención del budismo es que ellos tienen una parte en donde una vez que ya el estudiante o el aspirante a lama, a monje, vamos a decir, se supone que ha aprendido y comprendido las lecciones, entonces hacen una enseñanza, vamos a decir, a la inversa, en donde ahora se les pregunta, y se les pregunta, y se les pregunta continuamente, bueno, ¿qué es el karma? ¿Por qué es el karma así? Es decir, que ellos realmente aprendan a discernir, que no solamente lo aprendan de memoria. Y entonces no sé si ustedes han visto unos ejercicios que ellos hacen, en donde ponen vamos a decir, a una persona encargada, y les está lanzando una pregunta, uno y luego otra, otro, y luego les pregunta y les vuelve a preguntar, y ellos tienen que contestar rápidamente si se ha comprendido la enseñanza. Y son preguntas no de 2 por 2 cuánto es, sino de ¿qué sientes, qué entiendes por el karma, verdad? Por ejemplo, no son esas las preguntas exactas, pero es una parte del budismo que no busca la memorización ni el seguidismo, sino la comprensión. Y por eso decíamos que es también conocido como Buda Dharma. Por eso y porque en las últimas clases ha habido muchas dudas en relación a la conferencia o a la plática sobre el karma y el Dharma y la diferencia. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio un poquito diferente. Vamos a poner un ejemplo, si ustedes quieren, muy burdo, si ustedes quieren muy tonto, casi pidiéndole disculpa a los budistas, casi pidiéndole disculpa a aquellos que conocen en forma muy letrada todas estas enseñanzas. Pero debido a que las preguntas y las inquietudes son muy amplias, dijimos, bueno, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a imaginar que esta hoja le pertenece a ¿tu nombre? Lorena. A Lorena. Fabiola te iba a decir, a Lorena. Esta hoja es de Lorena y la tiene destinada pues para hacer algún trabajo, no lo sé, para pues obviamente como cualquier hoja en blanco para utilizarla. Imaginen ustedes que el día de hoy yo estoy muy de malas, estoy muy enojada, me he molestado con Lorena y de repente yo agarro y le digo, ¿sabes qué, Lorena? Llévate tu hoja, me caes mal, lo que sea, y toma tu hoja, ¿verdad? Porque estoy muy enojada. Según la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción, ¿verdad? Si ustedes no quieren creer en el karma por la palabra, porque representa, vamos a decir, una forma mística, pues crean, siempre les decimos en la tercera ley de Newton, que es una ley que la física nos enseña. Y yo le digo a Lorena o a quien quiera, ahí está tu hoja. Y ya se me pasó el enojo y ahora estoy un poco como apenada y resulta que la acción mía ha traído una consecuencia. ¿Cuál consecuencia ven ustedes? Es el problema de la ira. Esa ha sido la causa. Pero ¿cuál es la consecuencia? Es muy simple. Esta hoja la iba a usar Lorena. ¿La puede usar ahora? Pero yo estoy muy arrepentida. ¿Cambia el hecho de que la hoja está rota? Y si yo les digo, pero perdóname, es que de verdad estoy muy arrepentida porque rompí tu hoja, ¿cambia el hecho? Esto es porque a veces nos preguntan, es que el karma, si yo me arrepiento, ¿verdad? ¿Ya me lo pueden perdonar? Es que es una ley de física.
Este es un hecho palpable, científico, si ustedes quieren, en el que esta hoja ahora ya no es funcional, ya no sirve esta hoja como queríamos utilizarla. Si yo voy por un diurex y la pego, ¿cambia? ¿Puedo retrasar el efecto? A ver, los que están por internet también nos van ayudando, por favor. El ejemplo lo queríamos hacer con un lápiz, pero me dijo Gabriel, ¿y si no puedes romper el lápiz? Entonces voy a estar aquí media hora queriéndolo romper y dijimos, bueno, una hoja, ¿no? Si hubiera visto más iracundo, ¿verdad? ¿Cómo? El hecho de romper la hoja se ve muy dramático. Se ve dramático romperlo, y más porque uno dice, estoy enojado, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que yo no estaba enojada, que sin querer me senté en ella y la rompí. ¿Cambia el hecho de que yo lo hice sin querer? Bueno, pues No, cambia de todas maneras. el hecho Pero así, La hoja sigue siendo inútil, ¿no? Claro, que la causa no fue con la ira, pero al fin y al cabo fue un accidente, vamos a decir. ¿Hay una consecuencia o no la hay? Lo que queremos es que todos comprendamos que la ley del karma es una ley que nos dice a toda acción le corresponde una reacción. Y según la ley de Newton, pues de la misma magnitud, según pues la causa que la originó. Si yo les digo a ustedes, yo la rompí porque me lo pidió la señora Judith que yo la rompiera, ¿cambia el hecho? Alguien en internet preguntó, si un soldado mata en la guerra, ¿cambia el hecho? Es una acción, o sea, no revive el muerto, ¿verdad que no? La hoja no se vuelve a pegar porque me arrepienta, porque lo hizo sin querer, porque me dijeron que yo lo hiciera, porque no tuve más elección, porque fue necesario, por lo que sea. Hay que comprender de forma muy simple que el karma es una consecuencia a todo lo que nosotros hacemos. ¿Me doy a entender con esto, los que están escuchándonos por internet? Sí, parece que se cortó un poquito. Parece que se cortó un poquito, pero bueno, repetimos. El hecho de la consecuencia no cambia por la acción que cometí, si lo hice sin querer, si fue un accidente, si me lo pidieron que yo lo hiciera, si alguien me dijo, si yo lo hice porque de verdad me hicieron enojar, si lo hice porque me tuve que defender, si lo hice por lo que sea. Karma es acción y consecuencia, y la consecuencia es esta hoja rota, y aunque yo vaya y la pegue con una cinta, la hoja está rota. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo entendemos? Eso es karma, consecuencia, y de todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, hablamos, todo lo que nosotros somos origina consecuencias. Y por eso hay un yoga que se llama Karma Yoga, la yoga de la recta acción. Personas que se dedican toda su vida a tratar de no generar un karma negativo, una consecuencia negativa, porque saben que si rompen esta hoja, la hoja ya no va a tener la utilidad, ¿sí? Ahora bien, pasamos a otra ley que el budismo nos enseña y que la gnosis nos ayuda a comprender en una forma pues también más occidental. Esta hoja la iba a utilizar, vamos a decir, Lorena. Y Lorena, cuando yo le rompí su hoja porque me enojé, o por la causa que haya sido, genera una consecuencia ahora en el estado psicológico de la otra persona. En este caso la llamamos Lorena, ¿verdad? Y Lorena también es igual que yo, y de repente dice, oye, ¿por qué me rompiste mi hoja? ¿Qué haría Lorena? Yo tengo mi hoja aquí, también es muy útil mi otra hoja. Supongamos que Lorena, lo mínimo que puede hacer es ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Me la rompe, dice, ni tarda ni perezosa. Ahí voy con la tuya, ¿verdad? ¿Me rompiste mi hoja? Te rompo la tuya, ¿mande? No, cambio de hoja nomás. Bueno, tú me rompiste Ajá. la tuya, dame la buena y ya. Ah, bueno.
Aquí hay otra transacción. Yo tengo una buena hoja, yo rompí la tuya, podemos quedar en paz, a lo mejor si yo le doy la mía. Eso se llama pagar, ¿verdad? Pagar un karma, ¿verdad? Pero resulta que mi hoja ya está escrita y ella la necesitaba en blanco. Y dice Lorena, pues me la rompiste, te la rompo, la hoja. Tiene que pagar la hoja, dicen. Otros dicen, pues que pague la hoja, o yo voy a la tienda y le traigo la hoja. Mínimo te insulta ya. O mínimo me insulta, o si no, se queda molesta también conmigo, es natural, diríamos, ¿no? Y resulta que pongamos el peor de los casos, viene Lorena y me rompe la mía. Y la mía ya está escrita, ya está trabajada. Hay consecuencias más intereses, mayores las consecuencias, ¿verdad? Porque ya enojada viene y rompe una hoja, ahora que ya tiene una utilidad diferente porque esta ya está escrita. ¿Y qué hago yo? ¿Ustedes han visto los niños cuando juegan? Toma. Ah, toma tú. Ah, 2 veces yo más, ¿verdad? Ah, pues yo 3, ¿verdad? Ah, pues yo 4. Y te pego 5 veces y terminamos en un gran pleito. La ley del karma como consecuencia genera o está ligada a algo que nosotros en la gnosis llamamos recurrencia, que todas las cosas se repiten por recurrencia. Yo te rompí tu hoja, tú me rompiste la mía, ah, pues yo te rompo 2 hojas ahora, ah, pues yo te rompo 3, ah, pues yo te rompo 4, y así podríamos pasar la vida hasta el hecho de la muerte. ¿O no es así? Estamos poniendo ejemplos muy tontos, si ustedes quieren, pero esto se aplica a una guerra, se aplica a intereses, se aplica a cosas. ¿Por qué creen ustedes que la ley de recurrencia y el karma actúan en forma negativa para nosotros los humanos? Porque ahora sí, lo que decían al inicio, hay un estado interior en nosotros, como la ira, que trae ese apego a desquitarme. Eso es un apego también. Porque si yo no tuviera apego a mi amor propio, por ejemplo, dígame, me rompiste la hoja, pues voy por otra, ¿verdad? O ¿sabes qué? Me la rompiste otra vez y me rompiste otra vez la hoja, pues es una hoja. Pero no nos molesta la hoja, nos molesta lo psicológico, lo interior. Y esto genera recurrencia por el apego tan grande que tenemos a nuestros estados equivocados, a nuestras emociones perturbadas. El deseo, no crean ustedes que se aplica solamente a poseer. ¡Ay, yo deseo esto! ¡Mira qué bonito está! No, el deseo también está intrínseco en un estado de ira, el deseo de vengarme, el deseo de desquitarme, ¿sí? Este deseo es el que propicia estas circunstancias, estas leyes, sí. Se juntan varias emociones, enojo, resentimiento y venganza. Exacto, ya tenemos algo para meditar, ¿sí? En el caso de los que estamos buscando aplicar una psicología. Pero esto lo pueden ustedes aplicar igual en un matrimonio, entre jefes y empleados, entre hermanos, en familia. Me la hiciste y guardadito, te lo guardo para que en el momento, te burlaste de mí, pues ahora va la mía, ¿verdad? Es decir, el apego en nosotros trae la necesidad de cumplir, de satisfacer ese deseo. Yo te pego, tú me pegas, no, ahora yo te pego. No me puedo quedar yo el último, ¿verdad? Así son los niños y así somos nosotros, nada más que ya creciditos, los egos son más fuertes en nosotros, ¿sí? Este apego, este deseo, hace que las cosas se repitan, una y una. Ahorita tú me pegas, ahora yo te pego. Ahora tú me rompes, ahora yo te rompo, ¿sí? Y como no nos alcanza una vida para cumplir ese deseo, ¿qué creen que sucede según el budismo y según la física también? Porque dice la física, una ley, la energía y la materia, o sea, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, ¿a dónde vamos cuando morimos?
a buscar regresar a una nueva existencia para cumplir el último deseo, los últimos deseos con los que nos fuimos. Y si los últimos deseos fueron de venganza, ¿a qué creen que vengo a la siguiente vida? A cumplirlo. Dice el maestro Samael, cuando el niño es pequeño, esos defectos no están en el bebé es conciencia. Pero conforme va desarrollándose la personalidad, en el niño van entrando esos valores negativos que nosotros mismos hemos creado. Y cumplida la edad exacta, cuando ese deseo se tiene que pagar, que cumplir, el ego entra en nosotros. Y una persona que diría, yo nunca me he peleado con nadie, justo a esa edad en que ese deseo no se cumplió en otra vida, vamos a buscar que se repita justo a esa edad. Y a esa edad vamos a sentir la necesidad de ir al bar esa noche. No sé por qué, pero me dieron ganas de ir al bar. Y no sé por qué, curiosamente me encontré con una persona que no conocía, tan antipática. Y no sé por qué me cayó tan mal. Y no sé por qué. Y terminamos peleando en golpes o en lo que dejamos pendiente en una vida anterior. ¿Sí? O viceversa. Me enamoré a tal edad y a tal edad me vuelvo a reencontrar con ese ser amado. Pero como mi matrimonio, yo quise jugar a esto de romper la hojita, ¿verdad? A te pego y me pegas, o a me dices y te digo, a me hieres y te hiero, y ya no te aguanto y me voy con eso. Sí, me voy a volver a encontrar muy amoroso, pero los egos se van a ir metiendo. Porque tenemos una recurrencia incluso de otras vidas. Y esto, queridos amigos, es muy difícil de comprender para nosotros los occidentales, que creemos que aquí nacimos y morimos y se acabó. Pero como la energía no se crea ni se destruye, de alguna manera tiene que ir esa energía a regresar. Yo no digo que vamos a regresar exactamente con el mismo color de ojos, o a lo mejor si yo fui mujer y ahora en esta vida y me peleé con el esposo, a lo mejor en esta vida me va a tocar ser el hombre y al otro la mujer. Es decir, estamos tan apegados a nuestra forma física que incluso no creeríamos que en otra vida hemos tenido otro sexo, que en otra vida fuimos hombre. O si eres hombre, pues en otra vida pudiste haber sido mujer. ¿Sí? Dentro de lo que es la enseñanza budista, ahora lo vamos a explicar un poquito más, se entiende que nosotros tenemos 108 oportunidades, 108 vidas. Por eso los budas, los budistas, tienen su rosario con cuentas y tienen 108 cuentas cada rosario. Y ellos cada vez que mantralizan o cada vez que están en meditación, a veces tienen ese rosario que nosotros lo llamamos así. Ellos tienen otro nombre, ahora se me olvidó. Y cada cuenta mantralizan y pasan a dependiendo, ¿verdad? Para recordarse que tenemos 108 vidas. O la mujer cuando se va a casar le hacen 108 trenzas en su peinado, cuando es tradicional, para recordar que nosotros tenemos hasta 108 oportunidades con cuerpo humano para terminar de una vez por todas con esos deseos, con esas emociones perturbadas, con esa mente que guarda el karma. En la mente queda guardado el recuerdo, ¿verdad? Como se decía en la clase anterior. O si seguimos y no rompemos con esa recurrencia, si no doblegamos, si no cedemos, si no cambiamos, si no morimos, si no muere ese deseo que me hace ir a pelear, entonces vienen otras consecuencias que vamos a explicar, ¿sí? Pero no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda. ¿Es comprensible? Ahora bien, si yo rompí esta hoja y me arrepiento, ¿es útil para mí arrepentirme? Es muy útil. Hay un beneficio. Claro que vale más arrepentirse y buscar devolverle su hoja de alguna manera a que encima ni me arrepienta. Están preguntando que si existe el recuerdo de sí en el budismo.
Claro que sí, es el camino precisamente que nos puede ayudar al trabajo interior. Ahora, como recuerdo de sí, pues ellos dicen que todos estamos inconscientes. El no conocimiento de las cosas, dicen, genera el apego, el deseo. Y el no conocimiento es ignorancia. Y la ignorancia es falta de reflexión, de mirarse uno a sí mismo, ¿verdad? Si yo tuve la necesidad de romper esta hoja por alguna causa superior, es diferente a que si la rompí con enojo. Claro que es diferente, pero el hecho es el mismo. Tiene más posibilidades de dejar de pelear aquella persona que se arrepiente. Tiene más posibilidades de un cambio profundo aquella persona que se arrepiente. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Todas estas variables del mismo hecho las estamos todos reflexionando juntos. Y creo que llegamos a la conclusión de que si me arrepiento, por ejemplo, es más fácil que yo pueda superar este problema. Si en una discusión no hay arrepentimiento, por ejemplo, en un matrimonio, ya no hay decir, oye, perdóname, mira, yo no te estoy entendiendo, me enojé mucho, perdóname. Entonces ya ese matrimonio está más en vías de perder su oportunidad. Pero si en ese matrimonio todavía, a pesar de que caemos y nos resbalamos y nos tropezamos porque estamos llenos de defectos, hay la humildad, la nobleza, el arrepentimiento, el corazón de decir, perdóname, yo te amo mucho y no quiero que por esta hoja nos vayamos a divorciar. En fin, hubiera roto la del contrato, pero rompí una hoja en blanco, ¿verdad? Y aún así, todo tiene solución. El karma no es una ley que dice, ya lo rompiste y se acabó. No, es la oportunidad de decir, ves y compra otra, o sustitúyela, pídele perdón, cambia, arrepiéntete. Para eso nos sirve conocer que existe una ley que se llama karma. Y estas reflexiones que hacemos tan simples podrían ir más a fondo. Por ejemplo, ahora que preguntan si existe la autoobservación, claro que existe en el budismo la necesidad de la autoobservación a través de reflexiones, de meditaciones y de estados interiores siempre que no permitan esas emociones perturbadas. Ustedes han preguntado de este momento hacia adelante, del momento en que se rompió la hoja, lo que pasó. Pero si vamos del momento en que se rompió la hoja hacia atrás, tendríamos que encontrar otras causas diferentes. Díganme ustedes, ¿de dónde salió este papel? La materia, pues Se compró. Eso es lo que dicen los niños, ¿verdad? Las manzanas, ¿de dónde salen? Del supermercado, ¿no? No, las manzanas salen del árbol, ¿verdad? Dice de un árbol. De un árbol, claro está. Este papel, bueno, obviamente se compró y detrás de la compra de este papel, pues alguien lo fabricó. Este papel contiene madera, ¿no? Este papel algún día fue un árbol. Este papel a lo mejor formó parte de un árbol que dio de comer a una familia. Este árbol fue una semilla alguna vez. Y este conocimiento de las causas que vienen detrás es lo que nosotros siempre olvidamos. Al grado que de repente una persona pelea con otra y ya no sabe por qué empezó el pleito. ¿Sí me doy a entender? Porque ya no recordamos cuándo fue la primera vez que peleamos. Y de otras vidas, ¿qué traemos? Y de esta anterior vida y de la anterior hasta recordar 108 vidas. Entonces imagínense ustedes en qué estado de ignorancia nos encontramos. Entonces es cuando uno dice, óyeme, a mí me tocó bien mala suerte, me tocó bien mal esposo, bien mala familia o muy mala familia, estoy hablando en términos coloquiales, ¿no? Y me quejo, y me quejo, y me quejo.
sin comprender que hay una causa detrás de todo esto. Y todas estas reflexiones, este conocimiento, vamos a ponerlo como un ejemplo, si ustedes, repito, quieren, muy burdo, pero este conocer, este tener la oportunidad de sentarnos y reflexionar. Yo empecé rompiéndole la hoja, una hoja que ha costado un árbol, que ha venido de, ¿verdad?, de muchas cosas. Este conocimiento, esta reflexión, este poderlo reflexionar y separarme un poco del deseo de pelear y tener la oportunidad de reflexionar, y significa que empiezo a adquirir un conocimiento de las causas, ¿verdad? Eso se llama Dharma. Dice, entonces basta con observar nuestro día para darnos cuenta qué tipo de vidas hemos tenido. Así es. Un día de tu vida es el reflejo de tu pasado. Tú eres la consecuencia de lo que hiciste ayer. Y si quieres adivinar el futuro, ve tu presente y te vas a dar cuenta que estás creando las causas para tu futuro. Eso quiere decir que si yo observo que, por ejemplo, yo trabajo y gano 1,000 pesos y gasto 1,500 pesos, ¿cuál será mi futuro económico? Bancarrota. Necesitaré ir a que me lean las cartas, necesitaré ir a que me adivinen el futuro, necesitaré preguntarle, maestro, ¿cuál es mi futuro? ¿Verdad que no? Pero también en un momento dado, si tú te arrepientes, como dices, de esta acción, eso es un drama, ¿no? Porque la siguiente vida, Ya no te vas equivocas. en ese momento a pelear por lo mismo. Exactamente. Ese es el sentido del Dharma. El Dharma no solamente es aprender a obrar bien porque sé que es necesario, sino porque lo comprendo, porque he visto las causas originales, porque he comprendido cómo funcionan las leyes y porque puedo por mí mismo saber lo que va a pasar de acuerdo a mis acciones. Y puedo saber a dónde ir a comprarle la hoja para pagarle esa hoja que rompí, y puedo saber que yo lo debo. Puedo saber por qué no me quiere Lorena, porque yo le rompí su hoja. Puedo pedirle perdón, puedo cambiar, puedo decir, ya no más, ya nunca más, no veo necesario volverle a romper una hoja, ya lo comprendí. Eso es el Dharma que un maestro te enseña a través de una filosofía, a través del budismo, a través del cristianismo, etc. Sí. Pero imagínate, Sí, permite. el ejemplo es en algo que aparentemente no es valioso. Y aparentemente, imagínese usted cuando es algo muy, o sea, que no es una hoja. Claro, cuando no es un ejemplo burdo, cuando estamos metidos en la olla express y estamos en un problemón que decimos, Dios mío, ¿por qué me va tan mal, verdad? Reflexiona, serena tu mente, serena tus emociones perturbadas, que es lo que el budismo nos enseña y que es lo que vamos a continuar hablando. Sí. No se entiende mucho la pregunta, pero dice, ver la gnosis, meditar diario, escuchar música clásica y a la vez ser católico, ir a misa, a las fiestas, escuchar música del mundo, etcétera, ¿qué significa? Entonces le hemos preguntado que si puede ser un poco más específica, porque no se entiende qué. Claro. Sí, tú puedes hacer toda tu vida siendo buena persona y vas a tener buenos resultados, entre comillas, pero Dharma solo es cuando tú reflexionas, cuando por ti mismo despiertas al conocimiento. Por eso Buda es el iluminado. Y ahora vamos a hablar un poquito de la iluminación que Buda nos enseña, ¿sí? Esto, queridos amigos, ejemplos, si ustedes quieren, de nuevo lo repito, tontos, si ustedes quieren, es para decirles, ya no hay tiempo de buscar una guía afuera. Ustedes busquen el conocimiento y luego aplíquenlo en su interior para que ustedes generen su propio Dharma, para que no tengan que preguntar, ¿y me van a cobrar el hecho de que yo no le di de comer a mis hijos? ¿Usted qué cree?
Pero es que yo no les di de comer porque yo no tenía trabajo. No es justificable. Pero es que yo lo hice porque me dijeron, es que yo lo hice porque de verdad me hicieron enojar, es que yo lo hice porque fue un accidente, es que yo no me di cuenta, es que no, yo por qué tengo que pagar un karma si yo no quiero pagar karma. Si nosotros queremos liberarnos, lo que más debemos anhelar es pagar todas nuestras deudas internas. Eso de verdad sería un gran anhelo, pero que lo comprendiésemos, que no sea por seguidismo. El budismo no busca el seguidismo. Dicen que Buda incluso no acostumbraba a orar hasta que tuvo la necesidad, ¿no? Entonces, que ustedes mismos empiecen a manejar las leyes que rigen su vida. Que sean ustedes mismos los que digan, bueno, no me arrepiento y eso vale. Fue sin querer y eso vale. Pero que hay consecuencias, hay consecuencias. Es que lastimé a mis hijos porque me tuve que divorciar. Bueno, si usted se tuvo que divorciar, pues ya se divorció, ¿ya qué vamos a hacer? Es como la hoja, ya se rompió, pero una vez rota, usted tiene que saber que hizo daño. Pero es que yo no tengo la culpa porque es que mi esposo era esto, era lo otro, sí, pero independientemente la hoja ya se rompió. Usted tiene que ver cómo ayuda a esos hijos, con todo, o sea, duplicando la energía que tenga que hacer para que usted pueda ayudar a esa hoja que se rompió. Sí. Si es que están preguntando, yo siempre he tenido dudas sobre esa explicación. Yo creo que porque parte de la humanidad está manipulada, aun cuando yo fui empujado a ser violento, vía las influencias exteriores porque tengo que pagar si fui. Así es. Sí, Si yo crecí en un hogar de violencia, pues claro, yo aprendí así, pero una vez que tú tienes discernimiento, depende de ti ese cambio. Ya no puedes seguir diciendo, es que en mi casa todos eran agresivos, por eso soy así. Sí, pero si tú quieres aplicar el Dharma, entonces esfuérzate en tu trabajo interior y aprende las leyes. Busca el conocimiento interior, busca la revelación, la iluminación. Si hay fuerzas exteriores que se quieren ver sufriendo y lo logran porque este plano no tiene información. Sí, eso es interesante. Ahora vamos a explicar un poquito. Ese apego nos hace regresar a una nueva existencia. Puede ser un buen apego, un mal apego. Es decir, tanto quise a mis hijos que regreso en la próxima vida y otra vez con ellos, ¿verdad? Eso sería así como muy poético, ¿no? Tanto quiero a mi esposo que para la próxima vida yo quiero regresar, ¿no? Con él. Sí, tengan por seguro que la recurrencia nos va a volver a regresar. El problema es que lo hace uno en estados más elevados si aplica este conocimiento o si va dejando que la semillita de eso que llevamos dentro, de esos apegos, ¿verdad? Te quiero mucho, pero no te he perdonado esto, ¿verdad? Te quiero mucho, pero nunca te voy a perdonar lo otro. Entonces, ¿quién se está llevando esa semilla a la próxima vida? Pues uno mismo. Y siempre corre el peligro de vengarse. Siempre. En un desliz te sale el carácter y corres el peligro de convertirte en eso que tú criticas. Por eso dicen que es tan difícil, tan negativa la crítica, porque te terminas convirtiendo en lo que criticas, ¿verdad? Es tan malo tener un enemigo porque te terminas convirtiendo en lo que criticas de él. Es decir, aquel que te hizo daño, tú dices, me defiendo, y ahora yo también me defiendo. Y entonces haces lo mismo que tú, o sea, te conviertes en tu enemigo, porque metes en tu mente, permites esas emociones perturbadas que se han hablado, que llamamos ego. Entonces, ese apego, esa recurrencia es tan fuerte
que cuando morimos, dice el maestro Samael, para que en la gnosis lo comprendamos más a fondo, nos llevamos un átomo de todas las personas con las que hemos convivido. Esto dice el maestro Samael. Yo me llevo un átomo de mi esposo en mi psiquis, me llevo un átomo de mi amigo, me llevo un átomo de mi hijo, me llevo un átomo de mi enemigo, me llevo un átomo de todo, de todas las relaciones que yo tuve. Si no hay un trabajo interior, eso va a mover la genética para la siguiente vida. De hecho, cuando nosotros morimos hay una vibración, y por vibración y por afinidad encontramos la nueva matriz, el nuevo nacimiento o el retorno que se llama. En que es un problema la identificación de emociones. Así es. ¿Por qué? Porque es como comernos algo que nos hace daño, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Buda nos explica entonces lo que es la rueda del samsara. Se los voy a relatar muy rápido antes de entrar al Bardo Tudol. Muy rápido porque no da tiempo. Buda, después, como les habíamos platicado, Siddhartha Gautama Sakyamuni, siendo príncipe, buscando la causa de las cosas, la causa del sufrimiento, se decide a realizar un trabajo, renuncia a su vida como príncipe, deja todo y se va 7 años a meditaciones de concentración con los brahmanes. Llegado el punto cuando él sentía que la iluminación estaba cerca, dicen las leyendas o los relatos que se sienta en el árbol Bodhi, es el árbol interesante de la vida que estudiamos también para los que ya nos han seguido en estas conferencias, ¿sí? Y él se sienta a meditar dispuesto a decir, no me muevo de aquí hasta que encuentre mi iluminación. Y pasan 4 noches que se le revelan como si fuera un sueño. No es un sueño, es una experiencia interior que luego vamos a explicar de esto del mundo astral, de la conexión con los mundos internos. En la primera noche, ¿qué es lo que encuentra Buda? Encuentra el mundo que llama Kama Loka, que en la India se conoce como Kama Loka, el purgatorio del cristianismo, el Hades, o sea, las regiones infernales, inferiores a la nuestra. Su primera experiencia, su primera iluminación es enfrentarse con sus propios animales que él comprende son las pasiones que lleva dentro de su alma, los apegos que están todavía guardados ahí vida tras vida. Y al él encontrarse en esta región, se da cuenta de lo terrible que es. Dice, hasta que las lágrimas del asesino puedan lavar el dolor de la víctima. O sea, es tanto el dolor que se puede sentir ahí, porque la persona que en vida no puede comprender que hizo daño rompiendo esta hoja, entonces en esa dimensión eso se multiplica por mucho. Ese estado de ira, de enojo, se vive de momento, o sea, se repite y se repite y se repite hasta que sea tan fuerte el dolor que digas, ya no más quiero esto. Entonces dice, hasta que las lágrimas del asesino, hasta que llore tanto el asesino que lave el sufrimiento de la víctima, ¿no? Y se repite y bueno, él ve este mundo que hemos dado alguna conferencia de esto, más adelante las personas nuevas pues también lo van a repetir. Y entonces regresa, dice de su experiencia, todo sudando frío, ¿verdad? Por darse cuenta de las terribles pasiones, el dolor que hay en ese inconsciente del ser humano, que está ahí guardadito. La noche siguiente se decide a continuar con su iluminación. Dice, aunque esto sea doloroso, yo necesito saber cuál es la causa del dolor, para qué venimos a la vida, cómo podemos dejar de sufrir. Entonces él ya vio el dolor y dice, voy a seguir. La segunda noche
Cuentan las tradiciones que entra a un mundo donde todo es felicidad, donde ves a las personas junto a sus maestros, los rostros de alegría, la vegetación es hermosa, momentos muy maravillosos, es como entrar a ese pequeño paraíso, ¿verdad? A ese Edén. Y de repente, de en medio de esa alegría, empieza a ver rostros de preocupación, empieza a darse cuenta que es como un periodo de descanso nada más, pero que las almas todavía están sujetas por un hilo todavía imperceptible que les atrae a volver a nacer. Es decir, están allá muy a gusto, muy hermoso, pero como no han desintegrado esos apegos, más tarde que temprano vuelven a regresar. Y entonces él regresa muy triste y dice, híjole, si ahí están los maestros, o sea, personas buenas, gente buena, gente que ha hecho bien, pero de todas maneras tiene que regresar a este valle de lágrimas. Va a la tercera noche, dispuesto a continuar con su iluminación, y se enfrenta a una terrible realidad. Logra, dicen los relatos, elevarse al mundo de los dioses y encuentra ahí el mundo que nosotros llamaríamos causal, el mundo de las causas con todos sus arquetipos, a los creadores, a los dioses, digámoslo así, seres inefables, en medio de un universo, en una explosión de vida, energías luminosas que provocan la vida, momentos de felicidad también maravillosos que vive porque ve la grandiosidad de la creación en el mundo de los arquetipos, formas de triángulos, de geometría, es decir, él encuentra el mundo de las causas y ve a aquellos que llamamos los dioses, ¿verdad? Los ángeles, arcángeles, como queramos llamarlos nosotros, el mundo de los dioses aztecas, mayas, etc. Está muy feliz en su revelación cuando de repente escucha el grito de dolor del ser humano y de forma terrible se da cuenta que los dioses se alimentan de esa creación. Los amores, las pasiones, las buenas emociones alimentan a los dioses. El dolor sube como humo que también los alimenta. Y son los dioses, dice Buda, los que han creado todo esto, como para su propio universo del cual se alimentan. Y entonces regresa, dice, porque ve la visión por primera vez de una terrible rueda que es ese universo, que es esa creación, como en una energía que gira en una rueda a la que conocemos como rueda de samsara, y ve que ahí están atrapados hombres, dioses y bestias, animales, toda la creación está atrapada en esa creación que gira y gira y gira, unas veces en evolución, otras veces en involución. Cada vez que la rueda gira hacia arriba, hay evolución. Como cuando ustedes ven una planta que crece muy bonita, hay evolución. Pero luego ve que la rueda gira al revés y viene la muerte, el dolor, el sufrimiento, la involución. Es decir, él se da cuenta que la misma creación es un karma. El karma, dice el maestro Samael, de los dioses. Esta creación, dice, tuvo que tener una causa original. Si ustedes quieren, no tan densa o grotesca como en el reino humano, pero sí hay una causa. Y dice, hasta los dioses son culpables. Y regresa, no digo frío, aterrorizado de su visión. Dicen que un campesino por ahí le trae un poco de leche porque él no se podía ni mover de las visiones que había tenido. Están preguntando si es una rueda por cada persona. Disculpa, Gabriel, ¿es una sola rueda o cada persona está situada en su propia rueda? Todos estamos girando en una rueda que se llama creación y todos estamos interconectados.
hombres, dioses y bestias. Por eso se dice que el Cristo vino a enseñarnos la liberación, y no solo a los seres humanos, sino a los dioses también. A lo mejor que cada quien puede estar girando a una velocidad de la rueda diferente o en un proceso. Cada diferente. quien está en su proceso dentro de la rueda, pero toda la rueda es la energía de la creación del universo, soles, planetas, cosmos, universo maravilloso, pero se alimenta también de las emociones humanas, negativas y positivas, ¿sí? Y esa es su revelación más dolorosa, porque dice, y entonces, ¿cuándo va a cesar el dolor? Si hasta los dioses están sumergidos en una rueda que gira. Y esto significa, pues, que los dioses, o sea, cuando no estamos caídos, pues somos mucho esplendor, pero que más tarde que temprano la rueda gira y los dioses dice un relato por ahí, los reyes se convirtieron en esclavos y los esclavos en nada, ¿verdad? Es decir, cuando la rueda desciende, pues todo va para abajo, ¿verdad? Y entonces esto le duele mucho a Buda, porque se encuentra en una situación que no puede entender, no puede explicar, o sea, esto es algo que todos tenemos que vivir también. Todos tenemos que enfrentarnos a nuestras pasiones, a nuestras situaciones. Dicen que cómo salimos de esa rueda. Exacto. Todos, si queremos realmente la iluminación, primero tenemos que ver nuestros mundos feos, ¿verdad? Tenemos que ver lo feo. Y si tenemos el valor, vamos a pasar a la siguiente etapa y a la siguiente. Y viene la cuarta noche y dice Buda, yo no acostumbraba a rezar, pero esa noche invoca al Todopoderoso, al inmanifestado, no a los dioses manifestados, dice, a lo que llamamos el absoluto en la gnosis, ese agnostos theos, ese inmanifestado, eso que no tiene forma. Y él dice, invoco a ese absoluto solar, vamos a llamarlo así, para que me des el camino de la felicidad y el reposo eternos, porque lo que he visto está como para, ¿verdad? O sea, no iba a decir una palabra, pero no es correcto, ¿verdad? Pero está como para decir, yo me echo para atrás porque esto mejor no quiero ni ver, que muchas veces seguramente a alguno de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Yo antes no me veía los egos y ahora me los veo y creo que estoy peor. No es que estés peor, es que si no pasas a la siguiente etapa y empiezas a eliminar los egos, pues vas a quedarte siempre viendo egos, ¿verdad? Te vas a quedar siempre en la primera noche de Buda, ¿no? Entonces viene la cuarta noche y entonces Buda invoca esa parte y se vuelve a ver en esa rueda que gira y dice, más o menos para que lo leamos, dice, oró al inmanifestado para que le revelara el arcano de la felicidad y el reposo eternos. Vio nuevamente la rueda terrible, algunas almas luchando por salir de ella, lo que se conoce como los bodhisattvas, pero siempre volvían a regresar, dice. Sintió el mayor de los dolores, se quebró todo su ser, o sea, lloró, se hundió, sintió, dice que se quebró, se rompió la última estructura que podía haber en él, dice, y luego sucedió a ello una inefable felicidad. Se sumergió en un mar de quietud y paz, y su ser se fundió en el alma durmiente de todo el mundo. Percibió, pues, eso que está fuera de la rueda, ese reposo, esa paz, eso que está definido en tantas y tantas religiones y que lo han compartido tantos grandes seres, ¿no? La dicha inefable, la liberación final, vamos a decirlo, y dicen
que él se quedó hasta ahí. Si él hubiera continuado más adelante en su introspección, hubiera encontrado la maravilla de lo que es la resurrección. Esto quiere decir que Buda se quedó solamente, como nos explica el maestro Samael, en el plano de la enseñanza que luego compartió, que se llama la compasión y la comprensión de las leyes que nos rigen. Pero más arriba de este nivel está, obviamente, ese mundo del Cristo. Es el Cristo el que te enseña el supremo amor con la suprema sacrificio y la suprema liberación final, que es la resurrección. Buda se quedó solamente en ese como nirvana, vamos a decirlo. Pero aún así, cuando despierta de esta revelación, se siente con la fuerza, obviamente, y pone en movimiento, o como se dice, la primer puesta en movimiento del Dharma. Es decir, comienza a enseñarle a las personas que sí está esto muy difícil, que sí está tremendo, que es muy dura la vida, pero que hay una solución final. Esto traducido a un trabajo psicológico significa que Buda aprendió a reconocer sus defectos psicológicos, que es el mensaje de la primera noche, aprendió a reconocer las causas, ¿sí? Y buscó la muerte del ego. Solo le faltó el siguiente paso: después de morir hay que nacer. Y ustedes saben que el nacimiento segundo también es posible. Buda practicó la muerte segunda, es decir, la muerte mística, la muerte psicológica. Él tuvo incluso después la tentación de Mara, de aquel demonio tentador que decíamos, y que se representa pues como el momento en que Jesús también le tientan y le dicen: Rabí, o no sé cómo, todo esto te ofrezco si te arrodillas ante mí, ¿verdad? Es decir, en ese momento es como cuando Cristo empieza a predicar. En este caso Buda comienza a predicar. ¿Y qué es predicar? Es compartir el Dharma, es compartir el mensaje, la enseñanza, lo que él ha comprendido, ¿sí? Pero psicológicamente para nosotros representa que Buda reconoció sus defectos, comprendió las causas, buscó eliminar los defectos psicológicos y buscó la muerte del ego también. Se quedó en un nivel y dicen que regresa reencarnado como Tsongkhapa, que es el autor, vamos a decir, o fundador de la Iglesia Amarilla del Tíbet y del lamaísmo tibetano. Entonces, que sí es cierto que Nirvana es inferior a la cristificación. Totalmente, es lo que estamos mencionando. Buda se queda en el Nirvana como Buda. La cristificación es la resurrección final, implica el camino de liberación final, ¿sí? Solamente quien muere y resucita interiormente o psicológicamente, podríamos decir, se libera. Para ello, psicológicamente significa que muera la ira y que nazca el amor, que muera el egoísmo y nazca el altruismo, que muera la lujuria y nazca la castidad, que muera la pereza y nazca ¿cómo se llama? La actividad, ¿verdad? Lo contrario, ahora se me olvida, ¿no? El nombre, pero la acción, ¿no? Y así, ¿no? Que muera la gula y nazca la templanza, ¿sí? Este es el camino que la Gnosis nos resume: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad en este caso equivale al Dharma. Preguntan que si practicó la alquimia Buda. Bueno, según lo que se menciona, Buda no llegó a la resurrección y no enseñó el tantrismo en forma pública, pero según la escuela tántrica conoció la alquimia, por eso decimos practicó la muerte del ego. Ahora bien, según los relatos se dice que a Buda le faltó complementarse con el eterno femenino, le faltó esa parte, ¿no? Es decir, la trascendencia de la alquimia a sus niveles más altos.
es lo que podríamos interpretar, ¿no? En base a eso, es precisamente a todo esto que se está explicando, a toda esta realidad así que nos toca vivir de morir, nacer, volver a cometer los mismos y mismos errores. Si un día de nuestra vida ustedes observan lo que se les repite, ya me volví a enojar por lo mismo, ¿verdad? Ya me volvió a entrar la objeción, ya me volvió a entrar la molestia por lo mismo de siempre. Es que siempre me molesta que mi esposo o mi esposa me diga así las cosas y yo no quiero que me lo digan así. Sí. Aquí hablan del apego a los defectos. Pasamos a la siguiente. Sí. Claro, el apego es a los defectos, ¿verdad? El apego y el deseo es ese deseo que el defecto guarda, ¿no? Cuando muere el deseo, pues muere la causa, y si muere la causa, cesa. Si yo ya no rompo la hoja, ¿por qué la hoja va a estar rota? ¿Verdad? Simplemente si yo me detengo y ya no rompo la hoja, pues ya la hoja no pasa por esa ruptura, ¿no? Entonces, este proceso que estamos mencionando así de rápido y muy simple, Padmasambhava lo enseña, lo escribe en eso que se conoce como el Bardo Todol o Bardo Tudol, como lo pronuncie cada uno. El Bardo Tudol es el libro tibetano de los muertos, es el equivalente al libro tibetano de los muertos, que significa el gran libro de la liberación, dice, mediante la comprensión del estado intermedio, ¿sí?, del plan que sigue a la muerte. Es una traducción que no existe, realmente se le ha ido dando. Traducir el sánscrito al idioma occidental nuestro es muy difícil, pero básicamente el Bardo Tudol es el libro tibetano de los muertos, el libro que nos enseña la gran liberación en base a la comprensión del estado que te toca vivir, de esta vida, que es un estado intermedio, dicen ellos, mediante la comprensión del plan de lo que sigue después de la muerte. Pero por todo lo que hemos explicado, se entiende que el Bardo Tudol, al ser un libro de la escuela Tantra Vajrayana o Tantrayana, es decir, que incluye la alquimia, la escuela relámpago, realmente tiene oculta en una forma más velada la enseñanza de la muerte mística, no cuando vayas a morir físicamente, sino en esta vida. Es un libro de los muertos tibetano para que lo practiques en vida. Esa es la cuestión con el Bardo Tudol. No es la muerte física. La muerte física. A nivel de los lamas, cuando una persona va a morir se le llama al monje tibetano y él, haciendo su labor de ayuda, sacrificio, va y ayuda a la familia y al moribundo en su proceso de la muerte. Pero realmente en forma interna y a nivel de la gnosis decimos, es un libro hecho y en forma velada, lo que busca no es que te ayuden a morir, bueno, eso es ya una ayuda de caridad. Lo que busca es que practiques ese libro en esta vida, que viviendo cada día la muerte de tus defectos, puedas pasar al bardo de la muerte con toda conciencia, con plenitud y conciencia. Y si así lo eliges, decidas no regresar a este valle de lágrimas. Por eso se llama el gran libro de la liberación. Pero a lo mejor ustedes incluso me van a decir, oye, no, si yo sí quiero regresar, si puedo regresar a ver otra vez a mis papás, a mis hijos, a mi novio, a mi novia, a tal, yo quiero regresar. Por eso es que es muy difícil de comprender, por eso es que es para practicar en vida. Si ustedes observan un lama cuando va a ayudar a una persona que va a desencarnar, dice, si la persona ya es anciana, ha vivido una vida de plenitud, le es más fácil ayudarlos a pasar ese bardo y finalmente pues a que encuentren una reencarnación o un retorno benéfico, ¿no? Para que no caigan en cualquier lado, dicen ellos, ¿no? Pero si ponen el ejemplo de una persona que muere, por ejemplo, a los 30, 40 años de un accidente o de un infarto, una muerte repentina, no estaba preparado, dice, ¿no? Claro que el alma está en una lucha terrible y sus apegos
le hacen buscar regresar en lo que sea, porque él quiere regresar. La parte anímica quiere entrar al cuerpo y ya no puede. Entonces se relata el proceso de cuando no encuentras una buena recurrencia, un buen retorno, ¿no? Por eso es que ellos, cuando un personaje desencarna y va a cumplir una misión, el mismo Dalai Lama encuentra su retorno, ¿verdad? Lo buscan, lo encuentran, el pequeñito reconoce cosas de su vida anterior, ellos astrológicamente confirman todo y entonces dicen, este niño es el retorno o la reencarnación del 13º Dalai Lama que se ha retornado para terminar de cumplir su misión, que fue el caso del Dalai Lama, ¿no? Actual. Dicen que él decidió desencarnarse antes porque sabía de la conquista a su pueblo y quería estar presente para ayudar. Entonces, cuando la conquista de la China al Tíbet, él tenía, no sé, una edad muy corta, ¿no? Era un niño, entre niño y 10, 11 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Pero él decidió conscientemente regresar porque sabía de esos momentos difíciles. Entonces, una persona que viene con una conciencia más despierta y que sabe a qué vino y lo cumple. Y dice, yo tengo que venir a ayudar, tengo que venir a enseñar, tengo que venir a compartir, tengo que ayudar a mi pueblo, tengo que expandir esta enseñanza y se regresa. Pero si alguien decide que no es el momento de regresar, es una ayuda para que no regreses tan pronto, en forma tan inconsciente que se vuelva traumática tu nueva existencia. Y entonces hay encarnaciones, ¿verdad?, de niños que murieron pues en un accidente en una vida anterior y vienen con traumas muy fuertes, niños, por ejemplo, que le tienen miedo al mar, le tienen pánico y nunca lo han visto el mar, o que recuerdan o que tienen sueños, pesadillas y no pueden con eso porque se encarnaron sin una conciencia, fue muy rápida su muerte o su desencarnación. Entonces el Bardo Tudol sirve para esto, para guiar al alma, y es de las pocas prácticas que todavía se tienen tan fuertes, porque ellos incluso, si es posible, deben velar hasta 49 días a la persona. Si pueden explicar por qué el alma tiene apego, uno pensaría que solo el ego tiene apegos. ¿Por qué el alma tiene apego? Bueno, el alma cuando crea el apego, crea el ego, ¿verdad? El ego es conciencia dormida. Eso es lo que hay que siempre recordar. Del ego no hay apego. Así es, el alma fuera del ego no tiene apego, pero para trabajar ese apego, pues hay que trabajar desde sus causas originales, ¿no? Recuerden ustedes que hay causas originales que están escritas a nivel simbólico y nos toca a cada uno de nosotros comprenderlas, poner en actividad nuestro Dharma ya, ¿verdad? Ser nosotros los que encontremos esa revelación, pero basándonos en el conocimiento que nos han legado los grandes maestros. Por ejemplo, la caída del Edén y tantas cosas que nos toca reflexionar, ¿sí? Ahora, volviendo al tema del Bardo Tudol, es un libro que enseña cómo guiar a una persona y tenemos que dar testimonio que a veces se ha podido tener la experiencia y bueno, es reconfortante que una persona pueda irse con la ayuda en la muerte de esta maravillosa enseñanza, ¿no? Sea de la religión que sea. Porque desgraciadamente en nuestras culturas actuales lo único que se hace es decir, pues que te vengan a dar la bendición, ¿verdad? Medianamente te arrepientes, ni siquiera en un acto de conciencia muy profundo muchas veces, porque estás tan identificado en el hospital, en el dolor del cuerpo, en la enfermedad, que no te da tiempo, ¿no? Realmente, y bueno, el Bardo Tudol da la oportunidad de un trabajo antes de morir, durante la muerte, en la transición y en el retorno a una nueva matriz. Entonces, en la siguiente slide les vamos a mencionar que para ellos la palabra bardo significa un estado de transición entre una
y otra, entre uno y otro estado. Ellos mencionan incluso que existen 6 bardos. Nosotros estamos en el bardo de la vida, ¿sí? También existe el bardo de la meditación. Cuando nosotros meditamos, estamos, ¿verdad?, entre lo físico y el mundo interno. Es decir, estamos en ese bardo. Cuando vamos a dormir, estamos en otro bardo, en un estado de transición, porque el cuerpo astral se desprende y seguimos nuestra vida en otro nivel y luego regresamos. Existe el bardo de la muerte, el Dharmadhata y el bardo de la existencia. De esto no vamos a hablar hoy porque no nos da tiempo, pero en la siguiente slide les vamos a mencionar en forma muy rápida los 3 bardos que menciona el bardo Tudol, y en la siguiente clase vamos a tratar de profundizar. Les mencionamos que existe el Chikai bardo. Existen 3 bardos en la muerte. Cuando una persona desencarna, existe el Chikai bardo. Dice que es el estado transitorio del momento de la muerte. Es la fase de la muerte, del deceso, clínicamente hablando, y va desde que empiezan los primeros síntomas de la muerte hasta que la persona desencarna, se desconecta de su cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ¿qué se caracteriza aquí? Se caracteriza porque la persona empieza a ver, porque es un bardo precisamente, empieza a tener visiones de esa otra realidad a la que va a pasar. Y entonces nosotros decimos, ya está alucinando, ¿verdad? Ya está agonizando, porque ya está diciendo cosas que no. Empieza a decir que ve algo, que ve otra cosa. Ese momento, hasta la muerte, se conoce como el Chikai bardo. Y ese es un momento en que específicamente hay que ayudar a la persona a morir, guiándole psicológicamente hablando. A nivel interior, nosotros, cada uno de nosotros, cuando vamos a dormir, tenemos la oportunidad de pasar este proceso en pequeño, pero no lo recordamos y eso es lo más grave. Y por eso decimos, ¿quieres saber cómo va a ser tu muerte? Pues así como cada día te vas a dormir, ¿verdad? Si te vas a dormir y despiertas con pesadillas, bueno, pues o ni te acuerdas que soñaste, pues es que eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros algún día llegar a una buena muerte, porque, bueno, yo conocí a una persona que siempre rezaba y decía que Dios me dé una buena muerte. Y yo no lo entendía, ahora lo entiendo muy bien. La muerte llega cuando menos lo espera uno. Que nos den la oportunidad de estar en paz con nosotros, de una muerte tranquila, eso es un buen karma, ¿no? Y si viene acompañado de un trabajo interno, pues será un buen dharma también, ¿no? Entonces, ese momento es muy especial y ustedes lo pueden experimentar antes de dormir. Cuando sientan sueño, hagan su práctica para salir en cuerpo astral. Busquen esas visiones, es decir, lo que llamamos sueño, ¿sí? Busquen tener su iluminación, pidan internamente una ayuda, que les muestren lo que tengan que ver en ese estado de transición, aunque vamos a regresar a la mañana siguiente, porque no se ha desconectado el cordón de plata que se llama, pues tendremos la experiencia poquito chiquita, si ustedes quieren, de lo que va a suceder cuando nosotros desencarnemos. La única diferencia del que desencarna es que se va, pero ya no le permiten entrar a su cuerpo, ¿sí? En la siguiente slide vamos a ver lo que es o lo que sería el siguiente bardo, que se llama Chonid bardo. Bueno, son términos budistas. Es el estado transitorio de la realidad que se llama. Es el momento inmediato después de fallecer y dicen ellos que dura 49 días. 49 días porque son relacionados a los 49 niveles de la mente, ¿sí? Ese estado después de morir inmediatamente, el bardo Tudol describe que se tienen visiones o se está en un estado o en un bardo en donde empieza a haber esa iluminación, es decir,
En la gnosis decimos, primero te despiertan la conciencia, ves la famosa luz blanca o lo que es la paz, lo que son estas energías que te atraen, vamos a decir, y que te enseñan. Ese despertar de la conciencia se simboliza como esa luz blanca, vamos a decir, que muchos describen, ¿verdad? Después de ese y durante esos 49 días, esas visiones van degenerando de tal modo que primero ves lo que es la conciencia y luego vas a ir viendo lo que son tus defectos psicológicos representados en formas animalescas, en formas grotescas. Y dicen los tibetanos, reconoce que son tú mismo. Si no reconoces que esas imágenes que tú estás viendo están dentro de ti, eres tú mismo, tú las creaste, te va a dar por salir corriendo, ¿verdad? Te va a dar porque qué pesadilla tuve, qué espantoso lo que vi y me quiero ir a refugiar. Si eso sucede, si tú no tienes la fuerza de enfrentarte con tus propias visiones, lo que hizo Buda en su primera noche, lo que haces como alma es correr a refugiarte a una cueva, dicen ellos. Y esto significa que vas a refugiarte inmediatamente a una nueva matriz. O sea, tú dices, con tal de yo no ver esto, yo me vuelvo a regresar a la vida, ¿verdad? Porque no tengo el valor de ver lo que hay dentro de mí y me refugio en una nueva matriz. Los budistas dicen que te puedes meter en el cuerpo de un animal o de un ser humano. Y eso depende de tu estado psicológico. Si estás tan asustado y corres y te metes a lo primero que encuentres, ellos dicen en forma así muy normal que pues regresaste en el perro, en la vaca o en el caballo. Y yo les diría, qué bueno que piensan así, porque respetan a los animales, ¿verdad? Porque comprenden que el animal también tiene alma y que pudo ser parte de ti. En la gnosis decimos que cuando se acaban esas 108 vidas es cuando te toca ya el ingreso a los mundos o a los reinos involutivos. Y entonces los valores negativos que llamamos egos se encarnan en valores de animales. Y efectivamente, a veces pues tenemos una mascota que dice uno nada más le falta hablar, ¿verdad? Y es involutiva porque, bueno, ya va en retroceso, ¿no? Pero para los tibetanos ellos lo explican psicológicamente así, dicen, si tú no tienes ni la fuerza de trascender tus propias creaciones, si tú no te reconoces que eres tú, ese demonio que ves, entonces corres y te escondes donde puedes y puedes regresar en un animal. Por eso la ayuda de ellos es que trates de regresar en una buena encarnación. ¿Sí? Y de esos 109 vidas... 108. 108, perdón. ¿Puedes saber en qué número vas? Sí, se puede saber. Claro que sí, ustedes pueden pedir antes de dormir cuántas vidas ya llevan. Pero, aplicando la hojita que tenemos aquí rota y viendo el estado de la humanidad, ¿en qué vida crees que estemos? ¿Estaremos nuevecitos o ya serán repeticiones y repeticiones? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial a las puertas, ¿verdad? ¿Ustedes cuántas vidas creen que tengamos aquí repitiendo? Esperemos que no sea la 108. Esperemos que sea la 107, la 106, pero en general estamos en las últimas vidas, ¿no? Habrá almas un poco más jóvenes, habrá almas más viejas. A veces el niño, si ustedes lo revisan, o sea, lo observan, son almas viejas. Son caracteres fuertes de los niños, son almas viejas. Ya lo traen desde muy pequeños, ¿no? Se lo saben antes que tú. El niño puede ser un alma más vieja que tú. Pero de eso no hay una medida, no hay un... Si es por solo curiosidad, no vale la pena. Lo que sí vale la pena es averiguar qué oportunidades tengo, porque para los budistas la práctica del budismo es casi para las primeras vidas. Ya a nosotros nos toca el vehículo relámpago. O nos ponemos a trabajar, o nos enfrentamos a estas visiones de nuestros propios egos y ya decimos, ya deja de autoconsiderarte, Marisa, y ponte a trabajar, o pues nos va a pasar lo que está describiéndose aquí en este Bardo Tudol, ¿no? Y la tercera de las etapas, el Sidh,
Sid Pai Bardo, es el estado transitorio de renacimiento. Es la siguiente etapa dentro del bardo de la muerte. Se divide en 3: antes de morir, durante la muerte y el estado transitorio de renacer, de tomar una nueva encarnación. Entonces se dice que el difunto se encamina hacia un nuevo renacimiento en el ciclo samsárico, es decir, a la rueda del samsara, incluyendo pues el nacimiento de los instintos, ¿no? Entonces, si el alma fue consciente, pasa el proceso de estos 49 días, que ellos resumen también en 3 días principales, y bajo ese proceso de ese estado, busca una encarnación que le sea benéfica para su trabajo interno. Es decir, en ese momento, cuando uno reconoce que ha sido, por ejemplo, muy iracundo, busca una buena encarnación, una oportunidad para trabajar con esa ira. Depende de la fuerza de voluntad del alma, va a escoger. ¿Qué escogerían ustedes? ¿Una familia muy amorosa? Sí, o sea, si somos muy enojones, buscamos un descansito, decimos, ay, mándame una familia muy amorosa, ¿verdad? Y puede ser, depende de las oportunidades que te queden. Pero si es un alma rebelde, revolucionaria, dice, me mandas ahí al hueco de los violentos, de todo, para que yo pueda trabajar. O sea, me estoy jugando todo, el todo por el todo. O me vuelvo ya totalmente pervertido, o en base a lo que no quiero, recuerdo, eso es lo que soy, lo que tiene mi mamá, mi papá, mi hermano, el vecino, etc. Es lo que yo pedí para eliminar mi ira tan grande y me la juego toda. Si se me olvida, me vuelvo un iracundo peor. Pero si algo recuerdo en mi conciencia, digo, así no debe ser. Y veo tanto enojo en todos los demás que me pongo a trabajar la ira. Es que por eso decimos que el Dharma no es precisamente el karma bueno. El Dharma es la comprensión. Y para una persona con Dharma, nacer en un lugar difícil es una gran oportunidad. Pero el que busca solo el karma bueno, dice, mándame una familia bonita para que no tenga yo que ser tan iracundo, para que esta vida descanse un poco porque ha sido muy dolorosa esta anterior. Descansaré de la ira, pero lo demás. Bueno, es poner un ejemplo de la ira, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos tantos defectos, no hay dónde escaparse. Necesitaríamos nacer en una cuna de seda, ¿no? De oro, y que como Buda, príncipes, que nadie nos toque para que no nos salga ningún defecto, ¿no? Así es. Psicológicamente ese es nuestro trabajo, reconocer nuestros defectos, pasar el proceso de comprenderlos y buscar un nacimiento pero interior, antes de morir. Entonces el sufrimiento es una prueba para salir de esta adversidad. Se vuelve la medicina, ¿no? Se vuelve el antídoto, no identificarse con el sufrimiento, pero pasar el umbral, que es lo que Buda hizo en su 4ª noche. Pasó el umbral del dolor y encontró la paz. Se quebró todo su ser, dice, pero encontró la paz. ¿Y existe la posibilidad de que estés en otra era, que no sea esta? Eso sería increíble. Se llama liberación intermedia y existe la posibilidad. Si caes aquí en este otra vez, Dios. Muchos grupos orientales muy secretos, muy profundos, que practican realmente dicen, si tú logras la eliminación de la mitad de tus defectos, te dan la oportunidad de que te desencarnes conscientemente, ¿eh? Es decir, elijo cuándo voy a morir y con la ayuda de los maestros, que es el Shanga que se mencionaba en la clase anterior, o los maestros de la logia blanca que llamamos en la Gnosis, con ayuda de los grandes seres, me desencarno
y no regreso. Me espero hasta una nueva edad de oro. Eso se llama liberación intermedia. Voy a regresar, pero en una mejor época, en una mejor oportunidad. Dice el maestro Samael, ya por último, eso es lo que tendríamos que hacer en esta vida, ¿no? Ya por último. Pero quien decide autorrealizarse en una época que en la India se llama Kali Yuga, los tiempos del fin, la peor época de la humanidad, donde todo es guerra, todo es egoísmo, todo es codicia, todo es placer, todo es mundano. Quien se libera en una época así, vale por dos, ¿no? Y bueno, como nosotros de momento no tenemos la opción de la liberación intermedia, tenemos que darle chicharrón al 50% de nuestros defectos, lo único que nos queda es empezar a tener la visión de nuestra realidad psicológica, empezar a autoobservarnos, a descubrir el ego, a morir en el ego, a trabajar en el ego fuertemente con las herramientas que la Gnosis nos da y que los que pues vienen un poco más nuevos a estas conferencias pues ya van a ir recibiendo, ¿sí? Por hoy pues que sería todo, que pasen buenas noches. El jueves terminamos de redondear esto y hacemos también una práctica. Que pasen buenas noches. Buenas noches.